Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas, futuros colegas. Un honor estar compartiendo con ustedes algunos casos clínicos. Gracias, doctor Sagástegui, por la invitación y por la presentación. Vamos a hacer una pequeña maratón de casos clínicos, a ver, viendo algunos puntos específicos, algunos tips. Y si hay alguna pregunta, no hay problema, nos detenemos, porque es importante que todos tengamos bien entendido el tema. Y, y si nos puede ayudar con las preguntas, el moderador, a veces por el tiempo no voy a poder leer las preguntas, los mensajes, pero creo que nos puede ayudar nuestro moderador y podemos hacerlo más dinámico. Claro que sí. Entonces, sin preámbulos, vamos a empezar con el primer caso clínico. Primero vamos a hacer la parte obstétrica y luego la ginecológica. Iniciamos con el primer caso de obstetricia. Es una paciente de 39 años con un feto de 13 semanas de embarazo por longitud coroniana. Iniciamos nuestras primeras imágenes. Observamos durante la ecografía, viene por una ecografía genética, y podemos observar aquí un corte longitudinal del feto. Quisiera ver si se ve el puntero de la flechita, por favor. ¿Se observa? Sí se ve. Ya. Entonces vemos acá un corte longitudinal, un corte transversal a nivel del corte de los plexos coroideos. Y lo que notamos a primera impresión es que la translucencia nucal está aumentado de grosor. Está aumentado de grosor. Si bien es cierto, estos no son los cortes adecuados para evaluar una translucencia nucal, sin embargo, ya nos está dando una idea de qué es lo que está alterado. Vamos con una translucencia nucal aumentada. Ojo, no hay valores establecidos de aquí, 2.7 para arriba es anormal, no es, más adelante lo vamos a ver. Entonces pasamos a la siguiente imagen, donde podemos ver, es una reconstrucción en una 5D, y vemos aquí la zona de la translucencia nucal está aumentada en este feto. Y vamos a irnos a ver primero por qué la translucencia nucal está aumentada. El valor de la translucencia nucal está en relación a la longitud coronianalga. ¿Ya? Eso es lo importante que tenemos que tener presente. No hay un valor establecido que más de 3 es anormal o más de 2.7, como que todavía ahorita, en estos momentos, hay algunos colegas todavía utilizan ese término. No, es de acuerdo a la longitud coronianalga el valor de la translucencia nucal, como vemos en este cuadro. Y ahí tenemos percentiles. Generalmente dicen más de 3.5 es mayor al percentil 98 y ya está alterado. Pero sin embargo va a depender de la edad gestacional, ¿no? Un ejemplo, si tenemos una longitud coronial de 65, entonces la longitud coronial en la translucencia nucal más o menos debería estar, si está en el percentil 50, debe estar más o menos de 1.7, 1.6, ¿no? Entonces, pero si es uno que tenga una longitud coronial nalga de 50, podría estar alterado. ¿Ya? Entonces hay que tener presente eso. Ahora vemos una secuencia, pequeña secuencia de video, donde podemos estar observando en un corte longitudinal. La idea es observar la translucencia nucal y el hueso nasal. Tratamos de lograr esa imagen porque ya estamos obligados, una translucencia nucal, y estás obligado a evaluar el hueso nasal, el ductus venoso, estamos obligados a ver la regurgitación tricuspidia si es que hay. Entonces, estamos tratando de hacer un corte adecuado y ahí observamos un corte adecuado, por lo menos aceptable para medir la translucencia nucal. En estos cortes debemos realizar, por lo menos debe ocupar un 75 hasta un 90% de la pantalla. Si bien es cierto que cuando ya la nuca está engrosado, ya el feto ya no tiene esa posición neutra que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, en esta posición tenemos que evaluar el hueso nasal.
Y aparentemente aquí hay una imagen lineal ecogénica que podría corresponder a la translucencia nucal, al hueso nasal. Definitivamente es evidente que la translucencia nucal está aumentado de 4.4. Esto está mayor al percentil 98, 99. Entonces nos vamos, ya nos ha dado una idea la translucencia nucal aumentada. Vamos al segundo plano, al hueso nasal. Entonces, aquí el hueso nasal impresiona que hay una imagen hiperecogénica, pero ojo, no es el hueso nasal. El hueso nasal está ausente. Para ver, asegurarnos de que el hueso nasal esté presente, tenemos que ver dos líneas paralelas, el signo del igual, así le llaman, el signo del igual. Como en esta imagen donde observamos, vemos una translucencia nucal normal, incluso la anatomía del cerebro, ¿no? El tronco cerebral, el tálamo, tronco cerebral, cuarto ventrículo. Pero quiero que se fijen acá. Aquí se ven dos líneas. Uno es la piel, lo otro es el hueso nasal y la otra puntita que está acá es la punta de la nariz. Entonces, solo así podemos decir hueso nasal presente, porque este paciente vino, le habían puesto hueso nasal presente, no es hueso nasal presente. Entonces, miren, ahí está, ese paciente, es el mismo paciente, ya hemos dado el zoom adecuado. ¿Vemos la doble línea, signo del igual? No, solamente vemos una línea y la punta de la nariz. Entonces, categóricamente podemos decir ausencia de hueso nasal. Vamos sumando, la ausencia de hueso nasal es un 65% de riesgo de tener síndrome Down. La translucencia nucal aumentada también aumenta más de 65% el riesgo de Down. Entonces ya estamos dos marcadores para el riesgo de tener síndrome Down. Entonces vamos, hacemos otros cortes adicionales. Aquí hay un corte que le llaman para ver el triángulo retronasal, le llamamos, ¿ya? Entonces aquí debe formarse una puntita, esta punta del hueso nasal, donde está la flecha. Ahí no se ve el hueso nasal, se ve como un tronco, una pirámide. Entonces, eso también nos dice, hay ausencia de hueso nasal. Entonces, es un corte adicional que, bueno, el doctor chileno, ¿no? Prácticamente tiene un libro de esas imágenes. Ahora nos vamos al ductus venoso, también es importantísimo dentro de los marcadores de ecografía genética. Le voy a mostrar acá una imagen normal donde hay diferentes ondas. La onda, lo que nos importa aquí por el tiempo es la onda A, que estamos acá en la flecha. La onda A tiene que ser positiva. En este paciente, en este feto, la onda era invertida. Entonces, un ductus venoso normal está aquí y el pacientito tenía un ductus venoso alterado, reverso, una onda A reversa. Si bien es cierto, las tablas ya de la Fetal Medical Foundation, lo que te piden es uno, el tipo cualitativo con la onda reversa, pero lo que te piden más es el índice de pulsatilidad. Generalmente, en forma práctica, el índice de pulsatilidad de uno normal es 1, 0.9, 1.9, pero acá está 1.8, definitivamente está alterado. Entonces vamos sumando, estimados colegas, translucencia nucal aumentado, hueso nasal ausente, siempre con el signo del igual para verificarnos, y el ductus venoso alterado. Ya con esas imágenes que hemos logrado, podemos ir a un cálculo, ¿no? Podemos ir a un cálculo, pero ahora a veces es un poco difícil interpretar el ductus venoso. Lo que ustedes tienen que ver es de la línea, tiene que haber una separación, aquí tiene que haber una separación negrita y la onda reversa. Entonces, esto es el tomado del libro del doctor Nicolaides, como la onda A es positiva, y miren, onda reversa, que tranquilamente no tenemos nada que envidiar nuestra imagen a lo que está en el libro. Entonces, onda A reversa, así tenemos que informar, ductus venoso con onda A reversa, índice de pulsatividad de 1.82. Ahí está, onda reversa. Entonces, es un poco difícil, es también la técnica de cómo debemos observar, ¿no? Pero por ahora no nos vamos a la técnica, es importante el caso clínico. Nos vamos a la calculadora del Fetal Medical Foundation, la paciente de 39 años,
Así, sin hacerse la ecografía, ya tenía un riesgo basal de 1 en 95, poniendo los datos de la translucencia nucal aumentada, de la hueso nasal ausente, del ductus venoso alterado, el riesgo ajustado sale mayor 1 en 4. ¿Qué quiere decir eso? Que de 4 gestantes en las mismas condiciones, con el ductus venoso, con la translucencia nucal alterada, con el hueso nasal ausente, 1 de cada 4 puede tener riesgo de síndrome Down. No estamos diciendo que lo tiene, estamos evaluando el riesgo. Eso es importante que tengamos presente, estimados doctores. Entonces, eso sería el informe de un cribado prenatal rápido, no tan difícil, y utilizando siempre la calculadora, en este caso, la calculadora del Fetal Medical Foundation. En esta calculadora sí es importante, tienes que estar acreditado, tienes que enviar 3 imágenes de translucencia nucal, de ductus venoso, de hueso nasal presente o ausente, y te dan automáticamente en forma gratuita la calculadora. Ya eres acreditado por la Medical Foundation. Claro que tienes que llevar el curso teórico, que también es gratuito. Entonces les invito en algún momento de ustedes que puedan pertenecer y te pueden ser acreditados para que puedan realizar una ecografía estándar, una ecografía genética aceptable y reproductible. Miren aquí, no era la longitud coroneal nalga, este paciente, hueso nasal ausente, translucencia nucal aumentada, ductus venoso onda reversa, con riesgo ajustado calculado 1 en 4, mayor de 1 en 4. Entonces, la conclusión, doctores, gestación única activa de 13 semanas, alto riesgo de cromosomopatía, riesgo calculado ajustado para trisomía 21, 1 en 4. Ojo también que el riesgo para trisomía 21, trisomía 18, aquí se lo calcula automáticamente la calculadora, el software. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si alguien podría, para pasar al siguiente caso. Es algo que todos los días hacemos ecografía genética, entonces les comparto un pequeño caso, ¿no? A ver. Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente caso. Paciente, 39 años, feto de 21 semanas. 21 semanas, ha sido evaluado anteriormente en otra institución y lo que observamos acá, hay el corazón. Vemos el corazón latiendo. Vamos por acá. Y lo que observamos en el corazón es un corte de 4 cámaras. ¿Cómo me doy cuenta que era un corte de 4 cámaras, doctores? Ese es un pequeño tip. Ustedes tienen que ver una sola costilla, una sola en toda su extensión, una sola costilla en toda su extensión a nivel del tórax, y podemos decir con seguridad, estoy en corte de 4 cámaras, porque puede haber asimetría de cavidades, puede haber atresia tricuspidia, atresia mitral, síndrome de hipoplasia ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y todas las variedades. Pero ustedes tienen que asegurar, doctores, ver una sola costilla. Si ustedes ven una sola costilla, ya sea abajo o arriba, estamos seguros que estamos en 4 cámaras y podemos dar el diagnóstico. Aquí vemos un corazón con ventrículos simétricos, aurículas simétricas, corte 4 cámaras. Pero ¿qué es lo que observamos? Este es un caso que lo hemos publicado. Incluso me llamaron de la maternidad, una colega, compañera de la universidad, Rosita Ballena, me dijo que le llegó este caso, que yo le había enviado desde Ventanilla. Lo que vemos es múltiples imágenes o lesiones sólidas a nivel del ventrículo izquierdo. Podemos observar múltiples imágenes sólidas, ecogénicas, a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ustedes ven alguna lesión sólida, imágenes sólidas en el corazón, primero podemos pensar lo más común es el foco ecogénico intracardíaco, que lo vemos frecuentemente. En cambio, cuando ustedes ven un tumor, prácticamente son tumoraciones en el corazón fetal, siempre va a tratarse, o la mayoría de veces va a tratarse de un rhabdomioma. Es el tumor más frecuente en el corazón fetal. Ojo, no es igual que en el adulto. En el adulto el tumor sólido más frecuente es
mixoma, pero en el feto es otra cosa, es diferente. Entonces, yo lo informé como múltiples rhabdomiomas en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de rhabdomiomas? Porque está asociado, no solamente son los tumores que podrían desaparecer en algún momento, si es único, cuando es múltiple, un poco difícil. Podría estar asociado a esclerosis tuberosa. Acuérdense, rhabdomioma está asociado a esclerosis tuberosa y de eso va a depender el pronóstico, la gravedad de este efecto. Entonces, hemos enviado a este paciente, a este feto, a la maternidad, incluso se ha publicado, ustedes lo pueden tener en acceso, acá está el diagnóstico prenatal de esclerosis tuberosa asociado a rhabdomiomas múltiples. Aquí estamos los autores, el quien le habla, y también la doctora Rosa Ballena, ¿no? Bueno, los demás también se han colado, pero es porque han cooperado, ¿no? Aquí está el mismo paciente. Entonces, ustedes, doctores, cuando ven un corazón en 4 cámaras, ven una tumoración ecogénica, puede ser única o múltiple, piensen en rhabdomioma. Y se ha demostrado, este pacientito, este feto, después de nacimiento, se ha demostrado la asociación con esclerosis tuberosa. Entonces, ahí está, lo pueden observar, mírenlo. Siempre vemos 4 cámaras. Es un corte básico, no quiere decir que es suficiente de 4 cámaras para decir ya que está todo bien el corazón. No, podemos hacer otros cortes y hacer otros diagnósticos. Les digo que solo con el corte de 4 cámaras estamos detectando el 30% de cardiopatías, doctores. 30% de cardiopatías. Ir haciendo los cortes de tracto de salida, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, 3 vasos tráquea, recién llegamos a un 80% y un 20% no vamos a diagnosticar. También mencionarles que las cardiopatías fetales congénitas son las anomalías más frecuente que la síndrome Down, más frecuente que malformación del sistema nervioso central, pero son las menos diagnosticadas. Entonces, para ustedes ven acá, solamente estoy utilizando en toda la pantalla el corazón. Prácticamente es un 50% de la pantalla. Así podemos observar una calidad y hacer un diagnóstico. Entonces, les invito a que cuando tengan que evaluar el corazón, darle un zoom adecuado, que solo el tórax se pueda observar, ¿no? Eso sería el mensaje, aparte de los múltiples rhabdomiomas. Y pueden leer esa publicación que lo hizo la maternidad, lo pueden buscar en forma gratuita. Entonces, gestación única activa, 21 semanas, tumoración intraventricular izquierdo compatible con rhabdomioma, en este caso rhabdomioma múltiple. Nos vamos al segundo caso. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, podemos ir avanzando. De repente estoy haciendo muy rápido. Si me pasa la voz. Tenemos otro caso más, paciente de 32 años, viene por una ecografía obstétrica cesareada 2 veces. Cesareada 2 veces, descartar acretismo placentario. Entonces, para nosotros pensar en acretismo placentario, tenemos que, primero, la placenta tiene que estar una placenta baja o una placenta previa. Va a depender de la edad gestacional. Lo otro es que esa placenta tiene que tener lagos venosos. Aquí hay unos lagos venosos. ¿Y cuál es lo que nos da por el tiempo, decimos? El Doppler. Con el Doppler podemos evaluar cómo esos vasos, aquí está la placenta, cómo los vasos atraviesan y mira, aquí hay flujo vascular a nivel, esta es la vejiga, y hay un flujo vascular a nivel de la serosa, de la mucosa y la serosa de la vejiga. Ahora, ¿es fácil hacer una ecografía así? No es tan fácil, necesita una preparación, por lo menos no es con vejiga vacua, no hay que utilizar vejiga vacua, hay que un poquito de líquido, por lo menos 100 a 150 cc de volumen, en este caso, para poder separar el miometrio, la placenta y también observar la serosa y la mucosa de la vejiga. Entonces, ¿cómo vemos cómo atraviesan los vasos
cómo se vasculariza la parte de la serosa del, de la vejiga y podemos estar prácticamente con una sensibilidad del 95%, decir que se trata de un acretismo placentario. No lleguemos a decir acreta, percreta, increta, porque aquí puede ser hasta una increta, ¿no? Pero podemos acercarnos al diagnóstico, doctores. Yo creo que si nosotros vamos practicando y practicando, podemos acercarnos más. Entonces, la sugerencia aquí es la vejiga que tiene que tener líquido, no como antes hacíamos para transvaginal o una ecografía vacua, no. Aquí tiene que tener por lo menos 100 a 150 cc. Hay que evaluar por vía transvaginal y también por vía suprapúbica. Hay que evaluarlo por vía suprapúbica. Entonces vemos acá, miren cómo los vasos aquí en 2D, la vejiga, vemos que hay alteración en la unión, esa línea blanco de Tabuch ha desaparecido, y con el Doppler hay flujo que atraviesa. Y si ustedes empiezan a hacer unas ecografías normales, no van a ver flujo en la serosa de la vejiga, y solo cuando está alterado lo van a ver, ¿ya? Entonces es importante. Aquí está por vía abdominal, miren, por vía abdominal estamos evaluando placenta baja, hay lagos venosos, la vejiga está a mediana represión, y acá podemos ver cómo el flujo vascular ingresa al miometrio. No debe ingresar al miometrio, no debe ingresar a la serosa de la vejiga. Entonces, en este caso se trata de un acretismo placentario, ¿no? Ojo que ya la acretismo placentario están tomando algunos nombres hace 2, 3 años, que no hay ningún problema, podemos modificarnos, pero por ahora nos vamos a quedar acretismo placentario. ¿Ven? Miren la pantalla, doctores. También les sugiero que utilicen el modo dual, el modo 2D y el modo Doppler para ver y asegurarnos. Miren, ustedes ven acá unas imágenes hipoecogénicas, se ve la serosa, la mucosa de la vejiga, y en el otro es igual, solo con el Doppler. Y como observamos que hay mayor vascularización en el miometrio, atraviesa hasta la serosa. Este pacientito fue al Hospital Almenara, me dice que se demoraron 8 horas la operación, incluso ha sido una cirugía multidisciplinaria, pero es importante, ¿no? Nosotros trabajamos en la parte privada y podemos direccionar a dónde le pertenece al paciente y tener una buena atención, porque si hubiese nacido en un hospital, ahora en un centro materno, creo que se hubiese complicado si no hubiésemos hecho el diagnóstico. Entonces, acretismo placentario, doctor. Ahora vamos a ver, es un feto de 24 semanas. Un feto de 24 semanas. Aquí, este es el feto de 24 semanas. Esta es una imagen normal. Primero nos vamos a la normal, doctores. Aquí el cavum del septum pellucidum, los tálamos, la cisura de Silvio, el óvulo de la ínsula, plexo coroideo, este es los ventrículos laterales. Así deberíamos ver. Pero ¿qué pasa acá? Aquí vemos, hay una, miren, aquí no vemos, vamos por acá, aquí algo está pasando, no veo el cavum del septum pellucidum, miren, aquí no veo el cabo de septum pellucidum, algo está pasando. Lo otro, que los ventrículos laterales se van hacia afuera, miren, los cuernos anteriores. Siempre se dirigen los cuernos anteriores hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. No es como de los toros, el cuerno, que se van hacia adentro, no. En este caso, los cuernos se van hacia afuera. Entonces, miren acá los cuernos cómo están, paralelos. No hay cabo de septum pellucidum. Los cuernos anteriores son paralelos. Si ustedes ven que no hay cavum del septum pellucidum, esta imagen del cavum septum pellucidum, doctores, automáticamente a su cabeza debe llegar displasia septo-óptica, agenesia de cuerpo calloso y también holoprosencefalia lobar. Podrías estar dentro de esa posibilidad. Y los cuernos anteriores, mira cómo se van hacia afuera, acá. Aquí no. Esto ya está alterado. Entonces, ausencia del cavum septum pellucidum, hay una alteración de la morfología de los cuernos anteriores ventriculaterales, ya estamos pensando en agenesia de cuerpo calloso, ¿no? A ver,
¿Qué más había? Había líquido asítico, había citis, líquido libre en cavidad abdominal. Y miren, también está aumentado el espacio prenasal, prefrontal. Aquí, en ese paciente, solamente había una vena umbilical, una arteria umbilical, que debería haber dos. Ahí está, eso es normal. Y en ese feto había una sola arteria. Entonces, estamos sumando los signos, estamos sumando los signos, lo estamos viendo. Y miren el fémur cómo era. El fémur normal debe ser largo, debe ser bien definido, regular. Este fémur del pacientito, del feto, está arqueado, ¿ven? Irregular, ahí está irregular. Entonces, estamos sumando que hay alteración del cámulo de septum pellucidum, los cuernos anteriores están alterados. ¿Qué más? El fémur irregular, arteria umbilical única, ascitis. Ya el de hecho que están viendo el fémur irregular, automáticamente, doctores, ustedes tienen que pensar en osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta. Aparte de eso, el corazón, mire cómo habíamos visto una imagen del corazón. Aquí parece que el corazón es grande en relación al tórax, pero como es una anomalía musculoesquelética que estamos pensando en una osteogénesis imperfecta, impresiona, es el tórax pequeño y el corazón está de tamaño normal. Pero hay alteraciones, hay un derrame pericárdico, ¿no? Hay un derrame pericárdico. Entonces, este feto, si nosotros hemos evaluado la parte anterior, ahora nos falta la parte posterior. Esto veíamos el cerebelo, vemos que hay una comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, que no debería haber, como en esta imagen del normal, no debería haber. Entonces, también, aparte de su osteogénesis imperfecta, doctores, tenía problemas del sistema nervioso central, ¿no? Es frecuente. Miren, ahí está el mismo paciente, ahora sí completo, no hay cavum del septum pellucidum, el cuarto ventrículo se comunica con la cisterna magna. Entonces, hay múltiples anomalías en este feto, múltiples agenesia del vermis cerebeloso en este caso es, porque si hay comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna es porque el vermis no se ha desarrollado. Entonces, es una agenesia de cuerpo calloso. Entonces, en la conclusión, doctores, hallazgos ecográficos compatibles con osteogénesis imperfecta, hay hidros fetal, fractura de fémur, arteria umbilical única, agenesia del vermis cerebeloso, hay tórax pequeño y costillas cortas, ¿no? Y también esas imágenes. Ahora, lo que yo les voy a mencionar es algo que en esta imagen, doctores, miren, yo quiero algo que se lleve. Si nosotros podemos ver acá la parte anterior del cráneo, vemos una reverberancia, no podemos ver los ventrículos, el ventrículo lateral proximal, solo vemos la parte distal por la reverberancia. Eso siempre nos va a pasar en todos los ecógrafos, en la mayoría. Aquí, ¿qué es lo que observamos, doctores? Vemos los dos cuernos muy bien. No es que estamos haciendo con diferente ecógrafo, no. Acá lo que estamos viendo, doctores, es que como hay una osteogénesis imperfecta, no hay una buena osificación del cráneo, en este caso no da tanta reverberancia y deja pasar los ultrasonidos. Y por lo tanto nos deja ver muy bien el cerebro, las estructuras del cerebro. El hecho que nos haga ver o que podamos observar las estructuras cerebrales muy bien y no hay, desaparece esa reverberancia que normalmente debería estar, no es que tu ecógrafo se haya mejorado o que has mejorado haciendo ecografía, no. Se trata de que no hay una buena osificación del cráneo, del hueso, y por eso estás viendo las estructuras muy bien. Entonces, desde aquí ya yo estaba pensando en osteogénesis imperfecta. Entonces, de frente me voy al hueso, al fémur. Me voy al fémur y ¿qué es lo que he encontrado? Múltiples fracturas. Estos son múltiples fracturas del fémur. Y puede haber también en la tibia, pero el que se fractura más
fácilmente, más frecuentemente, es el fémur. Entonces, con esas dos imágenes ya tienes el diagnóstico de osteogénesis imperfecta. Y los otros hallazgos ya están asociados, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se lleven de este caso clínico. Osteogénesis, paciente de 30, otro caso, paciente de 39 años, feto de 21 semanas. Aquí, este es el hallazgo, lo que es un corte transcerebeloso. Vemos el cabo, siempre tiene que verse en el cerebro el cabo, en el transcerebeloso, en el transventricular y transtalámico. Siempre tenemos que ver el cabo. Entonces, aquí lo que observamos es el pliegue nucal aumentado. Aquí lo que tenemos que tener presente es que el pliegue nucal hasta 6 milímetros es normal. Más de 6 está alterado. Si volvemos a uno normal, doctores, para comparar, aquí mides de afuera a afuera, es menos de 6. Midiendo de afuera a afuera, es más de 6, acá está 7.8. Miren, es importante también aquí inclinar en la cabecita del bebé, cosa que podemos ver bien definido el, el hueso occipital y también la piel del pliegue nucal. Miren, con ese corte. Y ustedes ven el cerebelo, su vermis cerebeloso. No hay comunicación como en el caso anterior. No hay agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso. El cabo del septum pellucidum siempre tiene que verse. Entonces, solo así podemos medir adecuadamente y con confianza el pliegue nucal. Miren acá, estamos midiendo de afuera a afuera, 7.8. Entonces, el hecho de que tengamos un pliegue nucal aumentado en el segundo trimestre te aumenta por lo menos un 20%, 20 veces más el riesgo de tener síndrome de Down. Entonces es importante hacer un buen corte, tener los parámetros que tiene que ser la cabeza oblicuada, por lo menos en 15 a 30 grados. Debemos ver el cabo septum pellucidum, el cerebelo, bien nítido el hueso occipital y también el borde del pliegue nucal. Solo así vamos a poder ver, medir bien y poder acercarnos a una posibilidad diagnóstica. ¿Qué más? Este feto tenía una imagen en doble burbuja, aparte de la nuca. Como ya se ha encontrado la nuca alterado, entonces vas a empezar a buscar. Si ya encuentras la nuca alterada, dice busca todo, corazón, abdomen. En este caso, lo que encontramos es un signo de la doble burbuja. ¿Lo ven? Signo de la doble burbuja. Lo normal está acá. Solo debe verse el estómago. No hay otra imagen similar al estómago. En este caso se veía un signo de la doble burbuja. Ahora, el dilema ¿es o no es el signo de la doble burbuja? ¿Es o no es atresia duodenal? Entonces, porque puede ser un quiste mesentérico, puede ser un quiste de colédoco. La idea es demostrar que sea un signo de la doble burbuja, una atresia duodenal, porque detectar una atresia duodenal, ya también atresia duodenal, el 50% de los fetos con síndrome de Down tienen atresia duodenal. Entonces, es importantísimo. Entonces, nos vamos acá, aparentemente el duodeno y el estómago dilatado, pero aquí ustedes, doctores, tienen que hacer uso del Doppler. Cuando ustedes ven el uso del Doppler, ustedes pueden ver cómo se comunica y pasa el líquido del estómago al duodeno y del duodeno al estómago. ¿Y cómo se manifiesta eso? Entre una imagen azul-rojo, azul-rojo. En este caso, el rojo pasa al duodeno y el azul regresa al estómago. Y dicen ustedes, pero yo Doppler, ¿por qué utilizo si solamente es para vasos? No, el Doppler también hay que tener concepto de que el Doppler es sensible al flujo, pero también sensible al movimiento, en este caso al movimiento del líquido que pasa del peristáltico y antiperistáltico, del estómago al duodeno y del duodeno al estómago. Entonces, con eso estamos seguros que se trata de una atresia duodenal. No solo nos quedamos como signo de la doble burbuja, ya podemos decir categóricamente que se trata de una atresia duodenal más pliegue nucal aumentado o mayor al percentil 95. En este caso también tenemos el software, este es del fetal test,
igual es un curso que debemos llevar, y aquí en el riesgo nos sale 1 en 8, un riesgo ajustado en 1 en 8, ¿no? Entonces tenemos alto riesgo de tener un feto con síndrome de Down. Aquí hemos puesto todos los valores, por motivo del tiempo solamente les estoy presentando las alteraciones. Entonces, conclusión: 21 semanas, 3 días, hallazgos ecográficos compatibles con atresia duodenal, pliegue nucal aumentado de grosor mayor al percentil 95 y riesgo calculado ajustado 1 en 8. Acá mi secretaria ha puesto 1 en 7, es 1 en 8, ¿ya? Vamos a otro caso, doctores. Paciente de 24 años, feto de 31 semanas. Así nos llegan al consultorio, no sabemos más. Entonces, empezamos. Aquí, si hacemos un corte de 4 cámaras, vemos el corazón. Incluso acá también, este es normal, este es el hallazgo, el feto. Acá lo pongo anormal por si acaso. Pero si ustedes no tienen un poco la pericia, el entrenamiento adecuado, yo creo que esta imagen pasa como normal, ¿no? Porque hay simetría de cavidades, ventrículos simétricos, aurículas simétricas, igual que en la imagen normal. Pero voy a hacer algo, un hallazgo. Algo está pasando en el tabique, en la porción membranosa del tabique, ¿ven? Algo está pasando. Entonces, no es suficiente, doctores, hacer solo corte de 4 cámaras. Aquí en lo normal, pasamos acá al normal, vemos un corte de 4 cámaras, ahorita se viene otro corte de 4 cámaras y va a salir el tracto de salida del ventrículo izquierdo que está acá, la aorta, y la pulmonar le va a cruzar. Aquí está, le cruza, muy bien, le cruza, y acá está la pulmonar, aorta, cava. En forma práctica, la aorta, la cava deben ser similares. Y miren acá, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, la aorta. Ahí primero nos fijamos que debe continuarse, ahí está. ¿Ven? El tabique se continúa con la pared anterior de la aorta, la mitral se continúa con la pared posterior de la aorta. Por eso le llaman un continuidad septoaórtica y continuidad metro. Esto es lo que debemos encontrar. Y tenemos que encontrar que la pulmonar le cruce. Si ustedes ven que hay discontinuidad, que hay desplazamiento, eso hay una alteración. Si hay discontinuidad, puede haber una comunicación interventricular a nivel de la salida, o también hay una coartación de aorta. Entonces vamos por acá, miren, parece normal este paciente. Ahora sí, le hacemos un corte subcostal y miren, ¿qué pasó acá? El corazón, y vemos que hay una pérdida del tabique y la aorta no se continúa, no hay una continuidad septoaórtica y tampoco no hay continuidad mitroaórtica, se ha desplazado. A este desplazamiento, aparte de tener una comunicación interventricular con el Doppler, estamos demostrando, hay un desplazamiento de la aorta. A eso se llama cabalgamiento. ¿Ven? Cómo se ha cabalgado, parece que saliera del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho. Entonces, a eso se llama, ahí está. Miren, ahora vamos a correr. Ahora quiero que vean esto. Es el pacientito, el feto. Cómo, mira, la aorta está acabalgada, está entre el tabique interventricular. Miren, ¿cómo es normal? Pasamos al otro. Eso es normal. Continuidad septoaórtica y mitroaórtica. Aquí no hay. No hay eso. Hay una comunicación interventricular de salida y hay un cabalgamiento de la aorta. ¿Qué más estamos pensando? Que algo debe estar alterado y le ponemos el Doppler y ahí forma un signo característico de una tetralogía de Fallot, el signo de la Y. Este signo de la Y, doctores, aquí está, nos dice que hay un cabalgamiento de la aorta y que hay una comunicación interventricular a nivel de la salida. Entonces, ya estamos pensando en tetralogía de Fallot. ¿Qué más? Si ustedes se fijan, la aorta tiene que ser el mismo grosor que la pulmonar. Acá está la aorta, bien gruesita.
Y si vamos al otro, aquí, la pulmonar está más delgada. Mira, esta es la aorta y la pulmonar, ¿cómo está? Hay una diferencia. Al ojo por ciento debía ser el mismo diámetro la pulmonar que la aorta. Entonces vamos sumando, doctores, cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular y estenosis de la pulmonar. Con eso tenemos el diagnóstico de tetralogía de Fallot. Ojo, en el adulto tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, en el feto no hay. Por eso algunos doctores renombrados dicen no podemos hablar de tetralogía de Fallot, sino complejo Fallot, ¿no? Pero por cuestiones didácticas, vamos a decirle tetralogía de Fallot. Entonces, aquí el mensaje es que ustedes deben utilizar siempre los cortes adecuados, siempre no solo quedarse en 4 cámaras, sino tracto de salida de ventrículo izquierdo, tracto de salida de ventrículo derecho y 3 vasos tráquea. Con eso podemos llegar a un diagnóstico de un 80% de cardiopatías congénitas. Aquí está el corte, ven la aorta, cómo es más grande que la pulmonar. También les menciono que hay diferentes tipos de tetralogía Fallot, con estenosis, con atresia de la pulmonar. Entonces, esto es un ejemplo solo con estenosis. A nivel de corte de 3 vasos tráquea también se evalúa y debe ser la aorta de similar diámetro que la pulmonar en ese corte. Bueno, tenía su líquido, pero bueno, eso vamos a obviar por motivos de tiempo. Entonces, cardiopatía congénita por tetralogía de Fallot, ¿no? Ahí hemos visto que su líquido está aumentado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tetralogía de Fallot? Con esos cortes estamos seguros de que podemos hacer este diagnóstico. No sospecha, no hay dudas, pero ustedes tienen que acostumbrarse a hacer los cortes básicos. Ahora nos vamos a la parte ginecológica. Paciente de 29 años viene por una ecografía transvaginal. Le realizamos la ecografía transvaginal. El útero aparentemente normal, el endometrio delgado. Medimos el volumen del útero, no está aumentado, el volumen del útero es hasta 90, el endometrio de 2,89, le ponemos el Doppler, no hay alteración del flujo. En el anexo, vemos esta imagen, una imagen mixta, una lesión mixta, heterogénea. Aquí se ven unas imágenes sólidas, hiperecogénicas, que proyectan sombra acústica posterior. Está en el anexo. Le hemos evaluado por vía transvaginal, le hemos puesto el Doppler. El Doppler es importante tener bien optimizado, con una PRF bajo, un filtro bajo y una ganancia adecuada. Entonces no hay flujo vascular, ya la habían catalogado como esto, como una neoplasia. Entonces nosotros evaluamos y vemos. Aquí el mensaje es que todo lesión sólida que proyecta sombra acústica posterior en ginecología no es cáncer, o al menos se aleja la posibilidad. Entonces, vamos por encima, por vía abdominal. Miren, tenemos una masa mixta, heterogénea. Aquí tenemos un nivel, hay lesiones ecogénicas. Aquí hay una lesión sólida con sombra acústica posterior. Entonces, definitivamente, lesión maligna, estamos alejando la posibilidad, doctores. Entonces, ¿qué podría tallar en el diagnóstico? Automáticamente pensamos por sombra acústica posterior, teratoma. Ya pensamos en teratoma, entonces puede ser esto grasa, sebo, puede haber cabello. Entonces estamos pensando en un teratoma. Miren, ahí están las sombras acústicas, ¿ves? No solamente puede haber una imagen sólida, puede haber múltiples imágenes sólidas. Entonces, tumoración mixta, ausencia de flujo vascular. El teratoma, doctores, tiene ausencia de flujo vascular. Si hay flujo en su interior, a pesar que tiene sombra, ya no es un teratoma. Hablamos de este teratoma maduro, que es benigno. Hay un teratoma inmaduro, que es maligno porque tiene tejido neurogénico.
Entonces, en este caso, te hablamos de un teratoma quístico maduro o tumor dermoide, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ausencia de flujo vascular, ahí estamos. No hay flujo en su interior. Puede haber un poquito de periférico, entonces hallazgos ecográficos compatibles con teratoma quístico, dependiente del anexo derecho. No se evidencian marcadores ecográficos de malignidad, porque ahora con el IETA, o mejor dicho, con el IOTA, ¿no? Podemos tener criterios ecográficos de malignidad. Vámonos a un paciente más, 72 años, viene por sangrado. Ya el hecho de tener una paciente de 72 años por sangrado, y que lo que vemos acá está el útero transvaginal, vemos el endometrio que está delgado y vemos una colección endometrial. Ese hecho de tener una colección endometrial ya nos tiene que hacer pensar en algo. ¿Por qué puede haber una colección en una paciente de 72 años? Algo está pasando, o hay una estenosis del canal cervical, o hay una masa cervical, algo está pasando. Entonces, 72 años ya debería estar el útero pequeño, el cervix debe ser más pequeño. Acá impresiona que ese cervix es grande, un poco irregular. Al Doppler color, ese cervix tiene flujo. Incluso pareciera que ese cervix tiene el mismo diámetro que el fondo del útero o el cuerpo del útero. Entonces, vemos ahí, ustedes lo pueden ver. Hacemos un movimiento y miren cómo ese cervix está grande, heterogéneo, un poco irregular. Y aquí lo que nos va a servir es el Doppler. El cérvix no tiene por qué pintarse de esta magnitud, no tiene por qué vascularizarse. Entonces, un cérvix grande, heterogéneo, un poco irregular, con flujo vascular aumentado, estamos pensando de un NMD cérvix. ¿Ve? Miren, es importante, el Doppler te ayuda a esclarecer el diagnóstico. Entonces, el cérvix heterogéneo, miren, ahí como nosotros tenemos un ecógrafo que tiene el microvascular, el Doppler microvascular. Y ahí vemos realmente ese flujo real. Aquí está, 2D y el microvascular. Miren cómo se pinta, cómo es esa vascularización del cervix. Y definitivamente es una neoplasia maligna de cervix. Ya no podemos dudar. Lamentablemente hasta ahora vienen pacientes a los consultorios que no se han realizado sus exámenes, ¿no? Pues nosotros tenemos que ayudar con el diagnóstico. Miren, ahí está el cervix. Si nos acercamos, cómo está irregular, heterogéneo, aumentado de tamaño para 72 años, más de 3 centímetros. El flujo vascular está aumentado. Entonces, cervix aumentado de tamaño, heterogéneo, con flujo vascular anárquico, compatible con eneme de cervix. Efectivamente era un eneme de cervix. Aparte, pues, la colección endometrial, ¿no? Pero lo importante es lo que nos llama la atención y el diagnóstico, ¿no? Una más, paciente de 49 años, viene por sangrado vaginal. En la ecografía transvaginal siempre tenemos que ver el cuello, es lo primero que debemos ver. Entonces, vamos ahí, aquí está el cuello del útero, y si alguien ve algo anormal, vemos acá está el cuello del útero, parece que el canal endocervical se abre y vemos una masa ecogénica, heterogénea que protruye por fuera del orificio cervical externo. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos sospechando de un pólipo o de un mioma endocervical, ¿no? Pues en este caso me parece un mioma submucoso abortado, ¿no? Una posibilidad. Entonces ya estamos con una posibilidad de un pólipo o un mioma submucoso abortado. Entonces, para hacer ese diagnóstico y decir si es un pólipo o es un mioma, utilizamos el Doppler, doctores. Ponemos el Doppler y vemos que hay un pedículo vascular dependiente de la pared anterior y ese pedículo se va hasta por fuera del orificio cervical externo. Entonces, ¿de qué se trata? De un pólipo endocervical que ha crecido, ¿no? Entonces ya le podemos indicar al ginecólogo para el tratamiento respectivo.
Aquí está el pedículo vascular. La imagen siempre utilicen 2D y el Doppler o el Power Doppler sin forma simultánea para que puedan evaluar. Entonces, conclusión, pólipo endocervical, ¿no? El último paciente, 24 años, recién, esta es una paciente que nos vino el 17 de noviembre, quería compartir con ustedes, 24 años, y vemos esa masa anexial. Entonces, otra vez, doctores, si hay una masa anexial, pero da sombra, pero en este caso es sólida, toda la masa es sólida, pero da sombra, definitivamente alejamos la posibilidad que sea algo maligno. Entonces, esa era una masa, hay una masa anexial, pero después encontramos otra imagen, otra masa adyacente a esa imagen que le hemos visto. Entonces, esa imagen si es sólida, no da sombra acústica, hay flujo, tiene flujo vascular intratumoral. Entonces regresamos a nuestra imagen sólida, le ponemos el Doppler, no hay flujo, da unas imágenes lineales paralelas, sombras acústicas lineales paralelas, y esto es característico, típico de un fibroma ovárico, esta imagen. Pero la otra es lo que nos llama la atención y que nos alerta. Ojo, cuando ustedes encuentran una masa, una tumoración, no se queden ahí porque puede haber sorpresas. Entonces nos vamos por acá, por el otro lado, porque había dos masas, veo el ovario, bueno, tiene una morfología poliquística, el útero estaba bien, hay líquido libre en fondo del saco de Douglas también, ya prácticamente está flotando ese útero, le evalúo por encima, el útero está normal, aquí está esa masa, miren, esa masa sólida, aparte aquí está una imagen del fibroma ovárico, de esto no me preocupo, lo que me llama la atención es esta masa sólida que tiene flujo vascular. Entonces, una mujer joven con flujo vascular intratumoral, sólida, una lesión sólida, con flujo vascular, estoy pensando en un tumor maligno. Y una posibilidad, si me querría acercar, es un disgerminoma. Entonces, cualquier masa sólida que usted se encuentre en anexo, piense en un tumor maligno. Pero si esa masa da sombra acústica posterior, dan imágenes lineales acústicas, probablemente es benigno. En este caso, nos tocamos el fibroma, pero asociado a otra lesión sólida con flujo vascular. Entonces, con criterios ecográficos de malignidad esta. ¿Ven? Hay que siempre examinar, no solo quédense con la ecografía transvaginal, sino también hay que evaluar por vías suprapúbicas. Definitivamente el fibroma ovárico no tiene flujo, pero sí la masa. Miren, acá está sólida, incluso pareciera que hubiese folículos ahí, ¿no? Y si nosotros nos empezamos a ver bien, sí dependía del ovario, porque he logrado separar una parte del ovario se veía y el resto era tumoración. Y con el flujo, por un momento pensé por estas imágenes ovoideas, pensé en una torsión ovárica, porque los folículos se van periféricamente, pero allá al tener flujo vascular intratumoral, definitivamente esta masa sólida anexial es con criterios ecográficos de malignidad. Entonces, aquí está esa tumoración sólida heterogénea, flujo vascular periférico intratumoral. Este es un fibroma ovárico, otra imagen con sombra acústica, no hay flujo. Y concluimos tumoración sólida heterogénea en ovario derecho con criterios ecográficos de malignidad. Y hay otra tumoración sólida hipocogénica dependiente del ovario derecho compatible con fibroma ovárico. ¿No? El resto no tiene mucha importancia. Y gracias. Muy bien, ¿Algún Héctor. ¿Alguna inquietud?